Bueno, tenga muy buenas noches. Vamos a dar inicio a una reunión bastante corta. Solamente es para aclarar algunas dudas que podamos tener sobre las tareas que vamos a entregar, según tengo entendido, ya el 4 de diciembre. Lo que es el texto paralelo y lo que es la parte del informe. Pregunto a ustedes, sobre en el texto paralelo, ya trabajaron lo que es el capítulo 5 y el capítulo 6. Carlita, usted que vamos a preguntarle así uno por uno. ¿Qué capítulo ha trabajado? Yo ahorita llevo a la mitad del capítulo 5. En ese me he quedado. Ya Va. casi lo voy a terminar. Ajá. Bueno, David. Licenciada, yo para serle honesto, leyendo estoy el capítulo 4 y 5, no, el 5, y no he iniciado a elaborar el texto. Ajá, bueno, correcto. Rosa. No sé, Rosita, si se me escucha. Buenas noches, Lick. Sí. Sí, Lick, me escucho. Sí, yo solo tengo problemas con el capítulo 4. No, es que el 4 no entraría en el texto paralelo. Solamente el 4 es del resumen que vamos a hacer. El 4 no es del texto. Sí, por eso. Vaya. Sí, por eso tengo. Ajá. ¿Y Nidia? Licenciado, todavía no lo he empezado. Vaya. Pero la Vaya, verdad que entonces leer fíjense bien. estos días. Vaya, quiero que tomen nota en lo siguiente, lo voy a dejar grabado. El texto paralelo solo me van a trabajar el capítulo 5. No me van a trabajar el 6, solo el 5. No, para el texto paralelo. El 6, lo vamos a dejar para la parte de que vamos a tener de evaluación de parcial, el 6. Entonces lo que voy a trabajar en el 6 va a ser un pequeño cuestionario que lo vamos a elaborar, lo vamos a contestar para ir a esa evaluación del día 12. Entonces solo me van a trabajar, repito, el texto paralelo, el capítulo 5. Apúntenlo para que les quede bastante claro. Ajá, que les quede bien claro, no van a incluir el 6, solamente lo que es el 5. Que sería para la entrega del 4 de diciembre. En la parte del resumen, en la parte de lo que es el resumen, lo siguiente va a ser que ustedes solamente es de contestar esas partes de las preguntas que hay ahí. Lo voy a proyectar para que tengamos una idea que es lo que quiero en la parte del resumen. No es el contenido es lo que vimos la vez pasada de la parte de la cultura, del capítulo 4. Entonces, lo voy a volver otra vez a cómo explicarlo, cómo lo quiero, el 4 en la parte del resumen, y el 5, que es el texto paralelo, lo quiero idéntico como lo hicimos en el primer texto paralelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendidos cómo lo vamos a trabajar? Sí, de acuerdo. De acuerdo, Sí, estamos licenciado. listos. Entonces, apúntenlo en agenda eso, de no me vayan a pasar al 6, porque como les digo, el 6 va a ser la prueba del parcial. Entonces, lo que voy a hacer es trabajarles un cuestionario que es el que nos va a servir para ir a esa evaluación. Y ahí se las voy a dejar con las preguntas y todo, y para que ustedes lo puedan estudiar. El parcial es el 12 de diciembre. 12 de diciembre. Y la entrega del texto paralelo y de resumen es el 4 de diciembre. Eso no se han movido las fechas. Bueno, voy a ver de esta parte del resumen, que creo de que aquí, para que lo entendamos perfectamente, y quiero que ya lo hayan terminado, o estén por terminarlo, porque sí necesito de que esto ya esté listo. La parte de lo que es el resumen del capítulo 4.
entrar aquí directo porque... Vamos a entrar aquí directo en tareas y evaluaciones. ¿Me confirman si mira bien el escritorio para explicarles? Sí, sí se mira. Vaya. Capítulo 4, vamos a ver aquí. Vaya. Entonces, en este cuadrito que está aquí, ustedes solo me van a poner, por ejemplo, el rol del docente como un trabajador de la cultura. Según lo que ustedes se recuerdan, ¿cómo sería el rol de un docente que quiere impulsar una cultura? Una cultura, por ejemplo, si llamamos de una cultura de disciplina. Por ejemplo, si el rol del docente como trabajador de la cultura tiene que ser que un docente, si hablamos de disciplina, que el docente esté apegado al horario de trabajo que él tiene. Por ejemplo, si él dice que a las 7 de la mañana él va a comenzar una clase, entonces a ese le vamos a decir que él está trabajando en una cultura de disciplina. Y entonces, ¿cómo se va a desarrollar eso? Según lo que vimos en el libro, es de que él, a través del ejemplo, él trabaja en esa parte que él quiere impulsar en esa cultura. Si no queremos en la cultura de la disciplina, hablemos de la cultura del rol del docente en la enseñanza, como trabajador de la cultura. Entonces, en una enseñanza podemos decir en qué consiste. Que el docente tenga preparado qué es lo que va a hacer a través de lo que estamos trabajando ahorita del fundamento del currículo, que es la parte de la didáctica, la parte que él planifica. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar? Que el docente planifica sus clases y así sucesivamente. O sea, ahí quiero ver cuál es ese rol que tiene como trabajador de la cultura para impulsarlo y en qué consiste y cómo lo va a desarrollar. Después que vimos esa tutoría, creo que lo tenemos bastante claro, ¿va? O no sé si alguien tiene dudas en esta parte de aquí, en esto que pregunta aquí en las actividades, como ejemplo, cómo hacer la pertenencia curricular del plan de estudio, expliquen la forma de la interacción del currículo. O alguien, no sé si alguien tiene duda en esta parte. Lick, yo tengo dudas allí. Vaya, Yo no- en la que es la parte de las preguntas o el cuadro. En la parte de la pregunta número 1, yo no lo entiendo qué hay que hacer ahí. Vaya. Dice en la pregunta número 1, elaborar un análisis de la pertenencia curricular del plan de estudio de su carrera universitaria, identificándose los componentes de la contextualización utilizados para el diseño curricular. Tienen que, usted no sé si ha visto su plan de estudio. ¿Qué es lo que está estudiando? ¿Ciencias o está estudiando computación? Enseñanza de la ciencia. Vaya, enseñanza de la ciencia. Entonces viene usted y va a buscar y ahí está dentro de... Usted en Google puede poner el plan de estudio de la enseñanza en ciencia. Entonces viene usted y cuando ya tenga el plan de estudio, que es donde están todas las asignaturas que usted está cursando, usted va a buscar cuáles son esos componentes de contextualización utilizados para el diseño curricular. Por ejemplo, para poder cursar esta asignatura, ¿cuál es el prerequisito? Vamos a ver. Era didáctica. Vaya. Entonces viene usted y dice, va, entonces ahorita dentro del plan de estudios se está cursando desarrollo, fundamentos del currículo. Pero ¿por qué cree usted que didáctica es el prerequisito de fundamentos del currículo? ¿Por qué cree usted que es? Vamos a ver. Para mí es porque tienen como una relación entre una materia con la otra. Tienen como que los temas similares. Ajá, hay una relación, va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que allí está viendo usted que, por ejemplo, allá
en didáctica le enseñaron a usted cómo hacer una planificación y aquí le enseñaron que esa planificación tiene que llevar una serie de materias lógicas. Entonces, por eso es el prerequisito didáctica de esta materia y a eso le vamos a llamar la contextualización utilizados para el diseño curricular. ¿Por qué tiene que tener una materia de prerequisito sobre la otra? Digamos, si ustedes ven biología, por decirles ahí, los que estudian ciencias para la enseñanza de la ciencia, ¿por qué primero tienen que ver biología general para después ir a los laboratorios? Entonces, tiene un orden lógico y a eso se le llama contextualización. No sé, David, si usted estudia computación, ¿va? Correcto. De la enseñanza de las computaciones. Correcto. ¿Por qué cree usted que para la enseñanza tiene que tener una didáctica? ¿Por qué cree usted, David? Para llevar a cabo una enseñanza. Bueno, por la parte curricular, ¿no? Para hacer un diseño curricular debe de ser importante la parte de didáctica, porque estamos hablando de tecnología educativa, ¿verdad? O enseñanza. Ahí está la palabra. Enseñanza. David. Enseñanza. Ajá. Usted tiene que tener una enseñanza. Usted está estudiando para enseñar. Entonces tiene que tener fundamentos del currículo porque necesita saber qué temas son los que se van a utilizar para poderlo llevar dentro de lo que es la carrera. Entonces lo que ustedes tienen que hacer en la pregunta 1 es por qué está una asignatura de prerequisito de la otra y explicarlo. A eso le vamos a llamar la contextualización, utilizados para hacer ese diseño. No sé si ahora lo tenemos claro. Sí, Lica, ahora sí. Los demás, no sé, Nidia, ¿lo tenemos claro? Para serle honesta, licenciado, esperaba esta indicación suya. Pero hoy La sí, verdad, ya lo tenemos claro. ¿Que por qué? Sí, la verdad sí, le agradezco mucho. Vaya, eso me interesa que lo tengamos bastante. La pregunta 2. Después que vimos ese tema, explique la forma que entra la interacción del currículo con la escuela, con la cultura en el proceso de globalización. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Estamos en un país netamente globalizado, entonces, ¿cómo va a ayudar esa interacción? O sea, el currículo, ¿cómo está ayudando para que dentro de la escuela no se den esos procesos de globalización? Cuando la persona, ¿qué quiere decir esto? Que la persona está gastando más de lo que tiene. Entonces, ¿cómo va a ayudar el currículo en eso? ¿Cómo el currículo le va a ayudar a los estudiantes a que no entren a ese mundo globalizado? A través de la lógica que podamos tener. De que, como les digo, la gente mira, hoy que viene diciembre, no, o que viene el Freak Black, ¿cómo que se llama? El Viernes Negro, la gente sale a gastar todo lo que no tiene. Entonces, ¿a qué le lleva a una persona que sí está estudiando? A que tenga mente despierta y sabe de que los procesos de globalización no son buenos cuando una persona no tiene para gastar lo que realmente no tiene. Entonces, a eso el currículo lleva en lo que es la escuela. Entonces, hacer ese proceso de globalización, a entender que estamos en un país netamente globalizado. Entonces, ahí viene la pregunta 2. Usted va a explicar cómo es el que está estudiando, por decirlo así, o el que no está estudiando, o el que solo se deja ir en el proceso de globalización. Entonces, eso es la pregunta 2, porque estamos hablando de cultura. 3. Identifique las circunstancias donde el contexto de la convivencia social propicia que la institución escolar en general y los docentes en particular asumen el rol de mediador en el proceso de compartir, recrear y conservar una cultura. A ver, Nidia, ¿qué hablamos la vez pasada que podíamos hacer para poder conservar una cultura? A ver si se recuerda. La verdad no me recuerdo muy bien, pero recuerdo que parte del libro decía que una forma en la que un docente contribuía a mantener la cultura era como hacer reuniones, escuchar los diferentes puntos de vista sobre un tema en específico, escribirlas, valga la redundancia, esas ideas, sacar de ahí una síntesis para luego poder aplicarla ya de otra manera.
Eso fue lo que más o menos me recuerdo, licenciado. Ahí va, ahí va usted ni de encaminada. Entonces nosotros vamos a identificar cuáles son esos contextos para llevar a la convivencia y conservar la cultura. Uno es escuchar. Dos, compartir. Tres, recrear. Entonces, por medio de eso, entre la interacción, vamos a llevar a poder conservar lo que es la parte de la cultura. Entonces, eso es lo que hay que identificar, las circunstancias que se dan en la convivencia social. Entonces, ahí viene la pregunta 3. La 4, explique y justifique el rol del docente como trabajador de la cultura, en qué consiste y cómo se desarrolla. El docente es el centro para que se dé ese trabajador de la cultura. Si el docente, como les vuelvo a decir, si hay una cultura de disciplina, si hay una cultura de preparación, el docente va a desarrollar esa función y ahí ustedes lo van a explicar cómo el docente es el trabajador de esa cultura para los aprendices, para los que están aprendiendo, a través de que el docente va a ser con el ejemplo, cómo lo va a ir desarrollando. Entonces, ahí viene ustedes lo que van a hacer, cómo van a hacer esta 1, 2, 3 y 4. No las quiero largas, quiero que apunten allí lo más, unos 5 renglones de las preguntas, si han lo hecho largo, si no lo quiero bastante explicado. No quiero así que se pongan a poner un montón de cosas, no, que 4 renglones, 5 renglones, suficientes para yo entender qué es la idea que ustedes tienen. Y ahí va el rol del docente, en qué consiste y cómo se desarrolla. ¿Estamos bien en esta parte? ¿O todavía hay alguna duda? No, todo bien en esa parte. ¿Todo bien? David, ¿estamos bien? Sí, todo claro. Muchas gracias. Vaya, en la 5, Rosa, ¿también estamos bien? Sí, que está bien. Bueno, la 5 dice cuál es la relevancia de resaltar el rol del docente como un trabajador de la cultura, del que no se asuma roles pedagógicos, argumente su respuesta. Entonces aquí vamos a ver cuál es aquel docente que trabaja en ese rol, o sea, como un trabajador de la cultura. ¿Y qué es lo que puede suceder con aquel docente que no asume roles pedagógicos? Y entonces ahí vamos a argumentar la respuesta. Sencillo. Ahí está el docente de que si es trabajador de la cultura, a través de que le vuelvo a decir, trabajador como una cultura de disciplina, esos estudiantes, claro, se van a someter y van a ver hasta las clases las van a sentir súper 10 de que el docente explica y tiene una disciplina. Y entonces eso le vamos a llamar el rol de una cultura, como trabajador de la cultura. Pero si el docente no, allí lo vamos a argumentar, si el docente no tiene esos roles pedagógicos y no tiene ese trabajador de la cultura, tanto el estudiante no va a tomar ese rol que el docente quiere aplicar. Entonces él es como el transmisor para que se dé esa cultura. Y entonces ahí va a argumentar ustedes. En la 6, construye su propio concepto de cultura, tomando en cuenta los componentes culturales que se han tratado durante el desarrollo de la unidad. Por ejemplo, le pregunto a Rosa, para usted dígame un concepto suyo de lo que es cultura, así con unas breves palabras. Para mí, cultura es como las experiencias o vivencias que nosotros traemos digamos, desde nuestro seno materno. Nuestras vivencias que traemos desde nuestro seno materno. O sea, como lo que nos inculcan desde chiquitos, ¿verdad? Y esa es nuestra cultura hasta que llegamos a grande y a medida vamos socializando, vamos aprendiendo un poquito más de diferentes culturas. Sí. ¿Usted cree, Rosa, de que si a las 7, usted dice a las 7 voy a desayunar, a las 12 voy a almorzar y a las 7 de la noche voy a cenar, es cultura? Sí. Correcto, sí, entonces eso es lo que vamos a trabajar ahí, lo que ustedes van a hacer su propio concepto de cultura. Entonces ahí es donde ustedes lo van a trabajar, en la 6, construya su propio concepto de cultura. Entonces ahí es como que ustedes ahí lo van a ir armando.
Dice la 7, proponga 4 actividades que realizarías para acercarse a conocer el contexto en que se ubica una escuela. Seleccione 2 actividades que le permiten recoger directamente la información, 2 de la que obtenga la información a través de sus alumnos como portadoras de la cultura. Plantee su propia en el cuadro. Aquí creo de que ya nos pasamos el tiempo. Teníamos que ver en una escuela. Actividades que se dan en una escuela, pero como no lo tenemos, lo vamos a tener que hacer hipotéticamente. Pero Nidia puede recordarse en el centro donde ella trabajaba esta parte de estas actividades, y ahí me las va a poner como ella se recuerda cómo se hacían estas actividades aquí. Por ejemplo, de los alumnos como portadores de la cultura, y dice: tipos de actividades para recoger información del contexto, actividades para realizar directamente a la comunidad. Entonces, actividades concretas que realizarías en este caso. Entonces, como ustedes han observado, van a observar así en la parte de la comunidad, ustedes pueden observar qué tipos de cultura se dan en las actividades en la comunidad. Entonces, ¿qué actividades diariamente hay en la comunidad que a ustedes les pareció o que podrían hacerse? Y me las escriben ahí en la 1 y 2. Por ejemplo, si en nuestra comunidad, por ejemplo, hay alguien que sale, riega las plantitas todos los días, entonces a la misma hora y todo, ustedes miran que en su comunidad lo ponen ahí. Hay personas que salen y conservan el medio ambiente, no tiran basura y todo, entonces ustedes me lo van a poner ahí, que es actividades que ustedes miran en su comunidad. Entonces eso le vamos a llamar cultura. Y entonces, ¿cómo se formaría? ¿Cómo la formarían? Y ustedes diciendo que si en la comunidad hay arbolitos que se les echa agua y se le van desarrollando, se siembran cuando se corta alguno, entonces allí eso es parte de la cultura, actividades que se dan en la comunidad. Entonces ustedes pueden observar en su comunidad qué tipos de cultura se dan dentro de su comunidad y ahí me la van a ir poniendo y qué actividades se podían realizar en ese caso. Ese es en el primer cuadro. En el segundo, actividades para recoger información por medio de los alumnos como portadores de la cultura. Aquí sí, ya es directamente con los niños. Entonces, los que no tuvieran contacto con niños, pero los que se recordaron así lo podemos hacer a través de cuando ustedes estuvieron estudiando. Entonces, vamos a ver qué actividades se realizaban en ese caso de la cultura. Por ejemplo, cuando los niños venían, la mayoría venían con su uniforme y se les decía de que vinieran bien bañaditos, bien limpios. A esas son actividades y cómo se toma para que se puedan desarrollar, inculcándolo desde pequeños. Entonces usted pone aquí actividad 1 y actividad 2. Y ahí en el siguiente cuadro lo va a poner en la forma como usted lo va a desarrollar. Vaya, por ejemplo, aquí les digo, puede ser sembrando arbolitos y que en qué forma se desarrollaría en la comunidad. No tirar la basura y en qué forma se desarrollaría. ¿Me explico? ¿Me explico en esta parte de estos dos cuadros? Sí, Lick. Yo casi no lo entiendo, Lick, la verdad. No me entiende. ¿Qué es lo que no me entiende, Rosa? ¿Cómo se desarrollaría? Ahí no le capto mucho. Vaya, aquí va. Viene Rosa y en su actividad usted dice que su comunidad no tira la basura, ¿va? Que se hacen directamente, y esa es cultura, no tirar la basura es una cultura. Entonces usted pone actividades concretas que se realizarían en el caso, no tirar la basura. ¿En qué forma usted cree que se le puede concientizar en la comunidad a esa persona que no tire la basura? ¿Con orientaciones? Ajá, pero ¿qué le dijera a usted si yo voy allí enfrente de su casa, paso, soy su vecino, pero yo tiro la basura siempre? ¿Usted cómo me puede decir, qué forma usted lo puede desarrollaría eso? Ya me dijo la clave, concientizar. Sí, que es un mal hábito y dañamos el medio ambiente. Ajá, esa es la forma que usted lo desarrollaría, o sea, le hiciera conciencia, le dijera, mire, genera mosca, la mosca genera enfermedades, estamos dañando el medio ambiente,
Entonces, esa es la forma que usted lo desarrollaría. O sea, ¿cómo usted le va a explicar esa actividad? Ah, Cuando hablamos de bueno, alguien sí, ya lo que tiene entendí. ya me entendió, va. Sí, Entonces, ya lo hay entendí. dos actividades. Ah, Y en el segundo cuadro son dos actividades de los niños, como portadores de la cultura. Y se da, como les digo, si lo lograron ver en alguna escuela, lo podríamos hacer en la escuela. ¿Cómo podemos hacer con los niños como portadores de la cultura? ¿Y cómo lo vamos a desarrollar para que ellos sean portadores de la cultura? Vaya, por ejemplo, Nidia, ¿cuántos años tenían sus niños con los que usted trabajaba? Trabaja en el centro escolar. Tienen 4 años. Vaya, están bonitos para ser portadores de la cultura. Están ¿Cómo usted, tremendos. tremendo, va? ¿Cómo puede hacer usted una actividad para que ellos estén como portadores de la cultura? ¿Qué les puede usted inculcar a estos niños de 4 años? Fíjese, licenciado, que en el caso con ellos yo les inculco las normas, los valores. Ujú. Como ellos no saben Entonces, leer, va, ni nada, sí, va. sí, exacto. Entonces les enseñamos que siempre cuando lleguen tienen que saludar. Eso es lo Vaya, primero, esa es la saludar. actividad que Sí, realizaría en el caso. Vaya, saludar, saludar. ajá, y una actividad para eso es cantar con ellos. Vaya, entonces viene Cantar. la forma en que se va a desarrollar. Usted me le va a poner aquí, el portador de la cultura es saludar, va, como portadores de la cultura. Saludar es de la parte cultural, pero ¿cómo lo va a desarrollar para que estos niños de 4 años aprendan a saludar? Allí va en ese cuadro. Liz, ¿Sí? ¿puedo interrumpir? Sí, dígame. Eh, yo me pongo en el papel de Nidia, que Sí, dice que están tremendos. Bueno, sí. yo ya he pasado por ahí, pero Ujú. más que todo me gustan más los de prepa, no sé por qué. Ajá. Pero, ¿sabe qué hacía yo? Yo tenía una ruleta Sí. con las formas diferentes de saludar, las formas Ajá. diferentes de cómo empezar a regar las plantas que teníamos en el salón, la forma Ajá. diferente de cómo iniciar el canto del día y también la forma diferente de quiénes y cómo, en qué momento se iba a hacer el refrigerio y la limpieza después del refrigerio. Ujú. Entonces esa ruleta puede ayudar a que no se vuelva monótono la situación, Ajá. porque si los adultos nos aburrimos de la misma forma, no Ajá. digamos los niños. Entonces, Sí. quizás para darle una idea a mi compañera, ¿verdad? ¿Qué Ajá. forma podría ella optar las diferentes normas que le va a Ajá. enseñar a un niño pequeño? Sí, y Al ahí le igual, vamos a llamar las diferentes Susi. formas. Susi, y le vamos a ¿Mm? llamar que son portadores de la cultura, los niños. Porque como le Así estamos es. enseñando, vaya, entonces Pero viene. también ellos nos Ah, enseñan a nosotros, sí, cabal. porque, por ejemplo, yo había una época del año en el cual hacíamos el mercado, ¿verdad? Y entonces, bueno, Ujú. usted me va a traer, ¿qué quiere vender? Ah, yo quiero vender panes con pollo, señor. Vale. Entonces usted me va a venir Ujú. y me va a enseñar cómo en su casa hacen los panes con pollo para que yo le pueda comprar. Ujú. Y allí ellos Ujú. nos transmiten cómo cocinan sus mamás, qué hacen, qué se debe hacer, Ujú. cómo ellos mismos nos enseñan a nosotros. En lugar de que nosotros les enseñemos, ellos nos transmiten su cultura, la que en su casa a Sí, veces se trae de generación en generación. correcto. Vaya, ahorita estamos hablando de los niños, va, que los niños pequeños, puse el ejemplo de Nidia con de 4 años. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Le pregunto a David ya con los jóvenes. Le pregunto a David qué actividades podría hacer para que estos jóvenes sean portadores de la cultura, de una cultura. ¿Qué se le ocurre, por ejemplo, a David, qué podríamos hacer? Jóvenes como portadores de cultura. Mire, por el momento no se me ocurre mayor cosa, pero sí me Ajá. queda claro que es el papel que ellos pueden desempeñar Ujú. para ser, cuando hablamos de portadores, podríamos decir que es igual a ser difusores de la cultura, ¿verdad? O Correcto. promotores de la cultura en su localidad.
Sí. Híjole, no sé, bueno, no estoy tan seguro de qué ejemplo podría dar, ¿no? En el caso de los jóvenes, bueno, pienso que ya que los jóvenes están muy adaptados a la tecnología, Por por ahí, ejemplo, por ahí no podemos ir, David. Eso es lo que yo estaba pensando ahorita en mente. que ellos sean como, por ejemplo, los que pudieran enseñar a los mayores el uso de la tecnología, para que ellos también no queden fuera de la corriente tecnológica actual, ¿verdad? Que también les resulta práctico. Eso es por el momento lo único que se me ocurriría. Sí, y ahí estamos bien, David, porque esa es la idea. Los jóvenes ahorita son lo que le llaman milenios. Ellos agarran un teléfono, agarran una computadora sin recibir cursos, porque ya nacieron en eso. Entonces podemos ver como un portador de la cultura de estos jóvenes, pues eso es cultural. Entonces, si ellos tienen ese conocimiento, aprovechar de ello para poder ayudar, pues decirle lo que dice usted, ayudarle a los demás. Y entonces ahí se vuelven ellos portadores de una cultura en los jóvenes, porque ya nacieron con eso. Si no, fijémonos bien de que la mayoría ya en los profesores, que le dicen, mira, le dicen al hijo, ayúdame en esto, le dicen, porque yo no lo entiendo, y ellos nunca han recibido un curso, y ya se meten. Yo tengo una niña de 6 años y me dice, papi, ya te voy a mandar el link para que nos conectemos, 6 años. Y entonces, imagínense, y nadie le ha explicado a ella. Entonces, eso es la parte que tenemos que trabajarle. Y lo vamos a hacer en la parte de la cultura. No sé si lo tenemos bien claro este cuadro. ¿Qué es lo que se pretende? Sí, que está claro. Pues que está claro porque ya como ya lo vimos el tema. Vaya, en la 8 es un decálogo. Consiste en plantear 10 afirmaciones a la manera de 10 mandamientos en la religión católica en relación con determinados aspectos. Elabore un decálogo sobre el docente que atiende las necesidades educativas especiales de sus alumnos. Proponga un título motivador. ¿Un título motivador, Susi? Para un docente. Espérenme, me agarró en curva. Es que ando en dos cosas a la vez. Lo estoy leyendo usted. Me toca regar la capilla. Un título motivador para el docente. Para un docente. ¿En qué aspecto? Así como vamos a hacer un decálogo. Cosas, cosas importantes que compartir con sus alumnos. El docente no compartidor olvidar, con sus alumnos. No olvidar compartir con sus alumnos. Vaya, entonces ese sería el tema, ¿va? El título. El docente que no olvide compartir con sus alumnos, podemos decirle así. Entonces ponemos el título de un título motivador y empezamos. Si es compartir, enseña con alegría. Ahí va la número 1. 2, siempre está atento a sus alumnos. Para el 2. 3, siempre da respuesta y a sus alumnos, por decirles algo. O sea, cuando ellos le dicen, le preguntan, él da respuesta. Va la 3, o sea, y ahí van. 4, es motivador. Es motivador. Comprensivo. 5, comprensivo. Y 6, nunca, corrige con amor. O la 6, nunca maltrata a sus alumnos. Entonces, ahí va el decálogo, a forma de que fuera de los 10 mandamientos, a ser 9. Siempre lo toma en cuenta. 10. O sea, las 10 veces. Siempre están 10 y así lo voy haciendo usted. Siempre se toma en cuenta y etcétera. Pero ese decálogo tiene que ir de acuerdo al título que usted propone como al docente motivador. ¿Está claro? ¿Está chivo cómo lo vamos a hacer? Así como dicen. Vaya, y la 9 dice, elabore un mapa conceptual sobre la transversalidad como estrategia para fortalecer la formación de valores de los estudiantes salvadoreños. Incluye los siguientes aspectos. La definición de las características y funciones de exposición concretas aprobadas en el país por la Ley Educación Superior. Entonces aquí tienen que hacer ustedes un mapa conceptual donde se vele las características sobre la ley
Superior de Educación. Vaya, ¿qué es lo que dice la Ley Superior de Educación? La 1. Todos tienen derecho a recibir una educación. No importa la clase social, ni la raza, ni la nacionalidad. Entonces lo puede poner usted aquí en el mapa conceptual sobre la Ley Superior de Educación, y eso lo dice. 2. Todos tienen derecho a que se les trate con dignidad dentro de lo que es la parte educativa. Lo dice ahí la ley. Ahí lo va poniendo usted en el mapa. Y así sucesivamente. Dice de que tiene que ser para la formación de valores de los estudiantes salvadoreños. Y entonces, y así sucesivamente usted lo va armando. Su mapa conceptual. Y la 10 dice, relea las lecciones descritas en el capítulo 2 de esta unidad didáctica. Analice si en ellas representan de manera explícita o implícita dos temas transversales vigentes en El Salvador. Analice su presencia y complete el cuadro. Entonces viene usted aquí y va a hacer asignatura en que se desarrollará la lección. Por ejemplo, usted dice, por ejemplo, en computación, asignatura que se desarrollará durante la lección. Usted puede poner en computación cómo elaborar, por decirles, mapas conceptuales en computadora. Ese sería cómo se va a desarrollar la lección. El tema transversal que percibe la lección es cómo, por ejemplo, usted pone aquí un tema, ¿va? Un tema, y el tema transversal va a ser cómo se percibe ese tema. No le pongamos pongámosle aquí mapas conceptuales, que sería la asignatura. El tema transversal que se percibe en la lección es cómo voy a desarrollar los mapas conceptuales que representen una enseñanza, el tema transversal. Forma en que se presenta en forma de un mapa conceptual que tenga varios temas. De ahí, sugerencias para fortalecer la presencia en ese tema transversal en esa lección. Que los estudiantes ponen su máxima expresión en el sentido de que lo pueden hacer de una forma dinámica, lo pueden hacer de una forma ilustrativa. Entonces, ahí van las sugerencias que usted puede hacer sobre ese eje transversal. Eso podría ser en computación. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer en las ciencias naturales? Asignatura que desarrollará la lección. Los árboles, no, los bosques les vamos a poner. El tema transversal es los árboles que forman los bosques. Forma en que se va a presentar puede ser en dibujitos de árboles o en presentaciones o un árbol en sí, etcétera. ¿Qué sugerencias hace para que ese tema transversal, sugerencias para fortalecer la presencia de ese tema transversal en esa lección? La sugerencia es que los jóvenes tomen conciencia de que estamos perdiendo los bosques en El Salvador, por decirles algo, por cómo va vigentes en El Salvador. Otro que podría ser de la lección es los ríos. El eje la asignatura en que se va a desarrollar la lección es en ciencias. El tema transversal serían los ríos. Forma que se va a presentar va a ser en una forma ilustrativa sobre los ríos. ¿Y cuál es para fortalecer? Donde usted va a explicar que los ríos en El Salvador se están perdiendo por falta de que la gente ya no siembra árboles ni nada por el estilo. Entonces, ese va a ser estas dos que va a llevar este cuadro. El tema que vaya en la asignatura, el tema y el tema el transversal, en qué forma lo va a presentar y las sugerencias de la presencia en el eje transversal. ¿Me explico en este cuadro? ¿O hay dudas? ¿Escucho? No, de mi parte todo bien. ¿Todo bien? Nidia, ¿estamos bien en esta parte? Sí, licenciado, todo bien. ¿David? Sí, me queda claro. Vaya. ¿Susi? Perfecto. Perfecto. No sé quién más estamos conectados porque como ahorita no los observo. Vaya, entonces
Entonces quedaría, este trabajo llevaría la portada, el índice, una introducción, de ahí el desarrollo, que es esta parte que estamos viendo, unas conclusiones, unas recomendaciones y la bibliografía, que tenemos la única, que es la del libro. O tal vez ustedes pueden auxiliarse en otro libro que ustedes crean. De ahí solamente eso va a llevar la portada que venimos trabajando. El índice, la parte que tiene del desarrollo de las páginas estas, ¿cuál lo lleva? La introducción, de qué se trata estos temas que estamos viendo. Y este tema es un tema único, que es el docente como portador de la cultura. Y entonces usted va a poner en la introducción de que estamos tratando que los docentes tomen conciencia que son los portadores de la cultura para sus estudiantes. Y ahí empieza a hacer la introducción. De ahí el desarrollo que lo pone aquí y las conclusiones, que usted concluye si en nuestro país realmente se está dando lo que es la parte de la cultura o no se está dando lo que es la cultura. Usted va a concluir. ¿Y qué va a recomendar usted para que volvamos otra vez a tener esa cultura que tanto se nos ha perdido a nosotros? Y la bibliografía, como les digo, es única. Y el texto paralelo, que es la otra parte. Esto me tenía preocupado, fíjense, esta parte, porque yo dije de que tal vez habían alguien que no lo iba a comprender esto que estábamos viendo. Y entonces era lo que me tenía un poquito preocupado, pero siento que con esta parte lo podemos, ya lo tenemos bastante claro. No sé si tenemos alguna pregunta o alguna duda sobre esto que vamos a hacer. Vaya, entonces como no hay dudas, vamos a trabajar esto que les expliqué ahora y el capítulo, ya no quiero el 6, no que solamente el 5 en el texto paralelo. Solo el capítulo 5 y este es del capítulo 4 y vamos a examinar el 12, el capítulo 6. Eso es la información que les traía para ahora. No sé si tenemos dudas. Esto va a quedar grabado Okay. para que no... va a quedar El grabado para 6 que lo solo va a tengamos ser ahí. examen. El capítulo El 6 solo es el solo va a examen. ser de examen. ¿El Sí. parcial o examen adicional? No, es el parcial, que va a ser el 12. Ah, ok. Ujú. Ya lo había hecho. Sí, y el 5 es el texto paralelo y el 4 es esta parte de la parte de la cultura que vimos el sábado pasado. Pues bueno, esto era lo que traía. Les dije que era bastante corto. Quería explicárselos porque estaba yo con esa espinita que decía yo de que quizás no lo habían comprendido bien esta parte del 4. Entonces, como lo habíamos quedado un corto que se los había presentado, pero les dije, lo vamos a ver el día sábado, ya como cultura, y dije yo, quería darles un refuerzo sobre esta parte de las tareas. Recuerden que son para el 4 de diciembre, la entrega de las 2 tareas. Así que tenemos que agilizarlo y si es posible, cuando ya lo terminen, lo pueden ya ir subiendo y creo que podemos salir bien. Solo estas 2 actividades tenemos ya y el parcial, que es la tercera actividad. Ya no tenemos nada más y con eso finalizaríamos la asignatura, que vamos bastante bien. Ya tenemos... ¿Sí? Perdón, pero son 4% ¿Sí? de batería. Quiere decir de que al terminar el 12, el parcial, el que pasó, hasta ahí llega su materia. Hasta aquí llega mi asignatura, el 12, después del parcial. Solo me sigo peleando con aquella que usted ya sabe. Sí, ya sé, sí, con esa. Y ese que haría usted. La asignatura es bastante, la de nosotros, esta asignatura es bastante corta y no tiene mayores complicidad en el sentido de que si lo trabajamos. Una pregunta, ¿todos ya hicieron la evaluación? ¿A quién apareció la asignatura? Usted no me aparece. Sí, pero No. usted no aparece, no aparece. ¿Y la asignatura? Es que sí aparece la asignatura, pero aparecen otros licenciados, pero no usted. En mi caso, licenciado, sí, aparece usted, ya realicé la evaluación. Sí, aparecía correcto.
En mi caso vaya, es que no sí dicen que aparece ni la asignatura ni usted. vaya. Y Rosa, que no la vez pasada me mandó una copia que no parecía nada, le aparecieron Sigue después. igual, no me parece. No parecí. No, Yo, licenciado, por una sí, pregunta. Yo no sé si es cuestión del sistema, pero igual en mi caso aparecía su nombre, pero también otra instructora o tutora que no corresponde a ninguno de los que aparece para esta cátedra. Entonces yo no sé si es algo del sistema, ¿verdad? Que habría que reportarlo. lo voy a reportar, por eso voy a ir a la Lick, universidad y voy a explicar ese caso, ¿sí? yo le escribí al coordinador y me dijo de que supuestamente en 2 días iba a aparecer, pero no sigue sin aparecer. Sí, sí, cabal, yo también le dije. Entonces, voy a reportar eso en la universidad. ¿Nidia le pareció al final o ya no le volvió a aparecer No la aparece, asignatura? licenciado, ni la asignatura, por ende no aparece usted. Bye. Entonces, todos los que están aquí, solo le apareció a David. Y a Rosa sí le apareció mi nombre. no, no me sale. Pero sí le aparecieron después las asignaturas. No, así como le mandé la captura, sí me parece de que no hay como encuestas habilitadas, algo así me sale. Bye. Entonces sí lo voy a reportar y ya cuando esté listo, les voy a avisar, para que solo a David le apareció mi nombre y la asignatura. Bueno, entonces, tengan feliz noche. Creo de que quedó bastante claro para esta parte que íbamos a trabajar. Y les aviso cuando ya esté la parte de la evaluación para que la puedan hacer también. Entonces trabajemos ahorita esa parte y entrémosle con ganas. Va a quedar grabado aquí por alguna duda que podamos tener. Se lo voy a pasar al grupo también porque unos compañeros me están escribiendo que no pudieron entrar porque tenían algunos cortos. Otro compañero que llegaba hasta las 8 para que tenga también la parte que explicamos el día de ahora. Entonces tengan muy buenas noches y nos vemos el sábado a las 8 en punto con el capítulo número 5. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches para Gracias, todos. Lick. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias de verdad porque necesitaba la indicación.